Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy el profesor Juan Luis Terrés. El día de hoy vamos a ver la unidad 1 de Historia de México para la UNAM. Bien, vamos a hablar de la Nueva España del siglo XVI al siglo XIX, el tema 1.1, Mesoamérica y áreas culturales. Una de las áreas culturales con las que comparte área, valga la redundancia, Mesoamérica es Aridoamérica. Aridoamérica es una región semiárida y prácticamente todos los grupos que encontramos aquí, su modo de vida era nómada. Aquí encontramos a los chichimecas. También tenemos Oasis América, que Oasis América se encuentra al sureste de Estados Unidos y al norte de México. Grupos sedentarios y muy pocos que se dedicaban a la agricultura. Bien, Mesoamérica, zona que va desde el río Pánuco en Sinaloa hasta Centroamérica, como lo acabamos de decir. Aquí los grupos que llegan al principio eran nómadas, descubren la agricultura, se dan las condiciones propicias o adecuadas para que se dé la agricultura y es cuando nacen las culturas que aquí. Bien, ¿qué es lo que pasa? Aquí vamos a encontrar que Mesoamérica tiene múltiples universos o contiene dentro de él una diversidad de medios ambientes increíbles. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver? Extensos litorales marinos, altas montañas, pero en particular potencial productivo y una gran disponibilidad de materias primas. Esto también dio pie a redes de cambio, o sea, el comercio entre ellos, acuerdos. ¿Quién es el que le da santo y seña a todo esto, o nombre y apellido a todas estas áreas? Se llama Paul Kirchhoff, un antropólogo alemán que le da nombre a Mesoamérica. Él es el que le da nombre. Bien, aquí vamos a encontrar diversos horizontes culturales. ¿Qué es un horizonte cultural? Es esa época en la que se encuentra determinada civilización que comparte características semejantes con otras. Bien, vamos a empezar con el preclásico. En el preclásico encontramos a los olmecas, que es la cultura madre. En el clásico, Teotihuacán, maya y zapoteca. En el posclásico, tolteca, totonaca y mixteca. Y en el histórico, a los mexicas. Bien, vamos a empezar por el horizonte preclásico, que va del 2500 al 2000 después de Cristo. Abarca desde el descubrimiento de la agricultura hasta la sedentarización. Tenemos algunos centros urbanos. Tenemos a los olmecas, que es la cultura madre, como ya lo dije hace un momento. Las primeras culturas que utilizan la agricultura como sustento y adquieren una organización social y política compleja. Bien, tenían divisiones sociales, ellos sí contaban con eso. Bien, horizonte clásico que va desde el 200 hasta 900, aquí empezamos a ver que aparecen los teotihuacanos, los mayas, los totonacas y los zapotecas. Bien, grandes centros urbanos poblacionales como el de Teotihuacán, que acuérdense que es Teotihuacán o ciudad de los dioses. En el altiplano central tenemos algunas civilizaciones mayas que aparecen, pero lamentablemente estas civilizaciones desconocemos la razón por las cuales se acabaron o por qué se acabaron. Organizaciones altamente sociales, altamente organizadas, regidas de forma teocrática. ¿Qué quiere decir que eran de forma teocrática? Bien, que todas las decisiones y la dirección del pueblo eran tomadas gracias a las personas que controlaban la religión, como los sacerdotes. Bien, horizontes cultural que tenemos es el posclásico, que va desde el 900 hasta el 1325. Aquí aparecen los mexicas, los toltecas, mixtecas, purépechas. Se caracterizan por grandes migraciones de grupos humanos en este momento y migraban al centro de México hasta la fundación de Tenochtitlán en 1325. Dando pie al militarismo y grandes estados como el mexica. Bien, ¿qué otra cosa tenemos? Tenemos aquí algunos de los aportes de estas civilizaciones prehispánicas, como la rosa quema, terrazas de cultivo, sistema de chinampas y el uso de la coa. ¿Cuáles son las de las características de las culturas mesoamericanas? La agricultura como actividad principal, la maíz como base de su alimentación. Era tan importante el maíz que en un capítulo del Popol Vuh se dice que el humano estaba creado con 4 tipos diferentes de maíz. Es como el génesis de las culturas prehispánicas. Bien, basaban su alimentación en maíz, que era de suma importante, pero también existían otros grandes alimentos, como el frijol, la flor de calabaza, el maíz, la chía, los insectos, chaya, chile, espirulina, cacao, nopal
El nopal era sagrado porque se creía que sus raíces conectaban con el inframundo. El jitomate sí se da aquí en México, pero era de Perú, se domestica aquí. ¿Cuáles son los 5 grandes de la alimentación prehispánica? El frijol, la calabaza, el maíz, el cacao y el chile, chicos. Bien, ¿cuál era su forma de gobierno? Ellos eran teocráticos, como lo acabo de decir, pero ellos no creían en un solo dios, no eran monoteístas, eran politeístas. ¿Qué significa politeístas? Tenían muchos dioses en los cuales podían creer. Una de las características importantes de esas culturas eran las pirámides escalonadas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que ellos podían subir desde la base hasta la punta de las pirámides. Bien, otra de las características de las culturas mesoamericanas es el sedentarismo, las terrazas de cultivo, el culto a la muerte y el juego de pelota. Bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el siguiente tema? El 1.2, descubrimiento y conquista militar y espiritual de México. Bien, ¿qué es lo que pasa? Los españoles buscaban una ruta para llegar a la India, una ruta alternativa. ¿Qué es lo que deciden hacer? Pues vamos a rodear el globo terráqueo para llegarle del otro lado a la India, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Descubren el continente americano. Los descubre Cristóbal Colón. Después mandan una expedición con Hernán Cortés. Llegan a Cuba y de Cuba llegan a Cozumel. Y de Cozumel llegan a Veracruz. ¿Con quiénes se encuentran a la llegada de...? ¿Con qué es lo que se encuentran? Pues que estaba el imperio mexica, ¿no? Que llega a su fin en el siglo XVI. ¿Qué es lo que pasa? Llega Hernán Cortés a Cozumel y se une a Jerónimo de Aguilar. Después de esto le obsequian a la Malinche a Hernán Cortés. En Veracruz fundan el Puerto Rico de la Villa Cruz, que es en donde se veneraba la cruz, ¿no? Según ellos, hoy Veracruz. Tenemos después, dentro de esta línea de tiempo, un enfrentamiento entre españoles y tlaxcaltecas. Tenemos la matanza de Cholula. Llegan a Tenochtitlán. ¿Qué es lo que pasa? En Tenochtitlán los reciben como dioses. ¿Por qué? Porque los reciben un tlatoani que tenía esta educación o esta ideología de forma teocrática, ¿no? Que era Moctezuma II. Moctezuma II, su ideología de Moctezuma II era la de la visión de los dioses. Vamos a seguir las creencias que nos digan los dioses, todo lo que nos vayan a comunicar los dioses. Por eso es que los reciben como unos dioses. ¿Qué es lo que pasa después? Hernán Cortés tiene que salir a Zempoala y para encontrarse con Pánfilo de Narváez. Deja a Pedro de Alvarado al cargo. ¿Y qué es lo que pasa? Los invitan a un centro, pues como un ritual, vamos a llamarlo así, a un sacrificio en el Templo Mayor. El sacerdote mexica empieza a hacer su ritual. Pedro de Alvarado se queda así como de ¿qué está pasando, no? ¿Por qué este personaje está sacrificando a alguien? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos un acontecimiento muy importante y determinante. Tenemos la matanza del Templo Mayor. En ese momento empieza a relajar todo este Moctezuma II, como se los decía. Quiere calmar las aguas entre ellos y decir, oigan, no, tanto a los españoles como a la cultura prehispánica, ¿no? Porque ellos decían, bueno, a los habitantes de Tenochtitlán, que decían, bueno, si él fuera un dios, ¿por qué está en contra de nuestros rituales? Quiere acabar con todo este caos, Moctezuma. ¿Qué es lo que pasa? Muere lapidado por los mismos habitantes de Tenochtitlán. En ese momento sube al poder otro personaje, nuestro segundo tlatoani dentro de este periodo de la conquista, que es Cuitláhuac. ¿Qué es lo que decide hacer Cuitláhuac? Decide, yo no los veo como un dios, yo tengo la ideología de guerrero, y como guerrero los voy a perseguir, los voy a matar. ¿Qué es lo que pasa? Cuitláhuac derrota a los españoles y tenemos la noche triste, que es cuando, según Hernán Cortés, se sienta a llorar abajo de un árbol su derrota, pero más que nada es como la impotencia, ¿no? Lo que estaba viviendo. Recibe Cortés después refuerzos indígenas, sitia Tenochtitlán. Cuitláhuac muere a causas de la viruela y el 13 de agosto de 1521 cae Tenochtitlán, que por cierto su último emperador fue Cuauhtémoc, su último tlatoani. Bien, después de esto tenemos que nace la Nueva España. México entra a su etapa, la Nueva España entra a su etapa colonial.
¿Qué es lo que pasa? Tenemos el Consejo de Indias. El Consejo de Indias se encargaba de todos los asuntos en los dominios españoles en el Nuevo Mundo. Teníamos el ayuntamiento, que es la primera institución de gobierno. Después tenemos la audiencia, primera forma de gobierno creada en la colonia. ¿Qué era lo que pasaba? Se necesitaba un virrey, ¿no? Teníamos el rey de España, pero necesitábamos a alguien que se encargaba de tomar las decisiones en nombre del rey. ¿Qué es esta figura que nace como el virrey? El virrey de la Nueva España en ese momento era Antonio de Mendoza, que fue el primer virrey. Después teníamos la Casa de Sevilla, que era una institución encargada de regular el comercio. La Real Hacienda, que se encargaba de regular los impuestos o recabar los impuestos. Estos personajes pasa algo muy interesante. Les daban algo que se llama mercedes reales, que eran privilegios para los conquistadores que llevaron a cabo la conquista, ¿no? Aquí en México. Bien, después tenemos el peonaje. ¿Qué era el peonaje? Eran indios que se encargaban de hacer labores en las tierras o haciendas, recibían un pago en víveres o un pago en efectivo, ¿no? Tenemos el obraje, que era trabajar en labores textiles. Las órdenes que se encargan de evangelizar a la Nueva España eran los franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas. ¿Qué es lo que pasa? No es de que haya sido una conquista espiritual así nomás porque sí. Vamos a pensarlo de esta manera. La religión que ellos practicaban era una religión demasiado violenta, llena de sacrificios. Alguien tenía que perder la vida. ¿Qué es lo que pasa? Llegan los españoles, les ofrecen una religión en la cual solo era un sacrificio simbólico, donde se pedía más la paz, y es por eso de que también se da una conquista espiritual. Más allá de que haya sido de un dominio, es porque era totalmente diferente, era una religión en donde les ofrecían un poco más de paz. Bien, en el tema 1.4, la estructura económica y social de la Nueva España, teníamos una clasificación social o divisiones de clases. Desde este periodo México viene arrastrando un problema que era México clasista, ¿no? Hasta nuestros días. Bien, empezamos con la primera. Teníamos a los peninsulares. Los peninsulares eran las personas que venían de España. Los criollos, las personas que nacían aquí en la Nueva España, pero eran hijos de españoles. Indígenas y las castas, ¿no? Estas castas tan extrañas o vamos a llamarlo así, tan despectivas, ¿no? Que ellos manejaban. El sambo, mulato, todo esto, hombre lobo, pueden checarlo, son muchísimas. También tenemos por último a los esclavos negros que traían de África. La principal actividad económica de la Nueva España era la minería, la agricultura y la ganadería. Ojo aquí, no se puede decir que dentro de los prehispánicos había ganadería, no. ¿Por qué? Porque los que traen los animales de ganado son los españoles. Bien, por último vamos a tener el tema 1.5, las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas, ¿qué es lo que pasa? Tenemos el cambio de poder, llega una dinastía que era francesa, los Borbones, llegan a España a gobernarla desde el siglo XIII y hasta el siglo XVIII. ¿Qué es lo que pasa? Las reformas borbónicas cambiaron considerablemente la política y economía de la Nueva España en el siglo XVIII. La recaudación de la corona, reducir el poder de grupos locales. ¿Quiénes fomentaron todo esto? Carlos III y Carlos IV son los principales promotores. La intendencia ¿qué es lo que deciden hacer? Vamos a crear intendencias. ¿Qué es lo que significa esto? Vamos a dividir la división política del territorio de la Nueva España. Bueno, chicos, por hoy sería todo. Muchas gracias por su atención. Que tengan bonita tarde. Hasta luego.